Hoy vamos a centrarnos en la historia de Edward Cronin, un hombre, un pionero, cuya búsqueda de una fe más auténtica acabó, literalmente, por encender la mecha de todo un movimiento. Su vida es, de verdad, una historia fascinante sobre lo que puede llegar a conseguir una sola persona con sus convicciones, enfrentándose a las grandes instituciones de su tiempo. Y es que esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Puede una sola persona, con su convicción, poner en marcha un movimiento entero? Pues vamos a verlo. Porque la historia de Edward Cronin no es para nada la simple biografía de un hombre, no. Es el relato de cómo una idea, una convicción personal, puede crear unas ondas expansivas que se sienten incluso generaciones más tarde. Bien, pues para entender de dónde sale todo esto tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Irlanda de principios del siglo XIX. Y allí, en ese contexto, conocemos a un joven médico llamado Edward Cronin. Nació en 1801, se crió en un ambiente católico, pero estaba a punto de toparse con un dilema espiritual de los que marcan una vida. A ver, intentemos ponernos en su piel. Llega a Dublín y ¿qué se encuentra? Por un lado, la iglesia de toda su vida, un sistema muy formalista, lleno de rituales, y por el otro el mundo protestante, que estaba, hecho un lío, fragmentado en un montón de bandos que a menudo parecían más enemigos que otra cosa. Y él, en medio. Ninguna de las dos opciones le llenaba, ninguna le daba esa paz que su conciencia buscaba con tanta desesperación. Y entonces, cuando menos se lo espera, la respuesta no le llega de un sermón o de un libro de teología, no, le llega directamente de la Biblia. Se topa con este pasaje de Romanos y es como ¡boom!, se le enciende una luz. La idea de ser justificado por la fe, de repente, lo cambia todo. Significaba que la paz con Dios no era algo que se ganaba a pulso, ni algo que te daban por pertenecer a un club. No, era un regalo que se recibía, sin más, creyendo en lo que Cristo había hecho. Y eso, para él, fue su liberación. Vale, ya tenía esa paz interior, ¿no? Pero, ojo, que eso no solucionó el problema con lo que veía a su alrededor. De hecho, fue todo lo contrario. Esa nueva paz lo que hizo fue avivar su incomodidad con el estado de las iglesias. Así que se lanzó de cabeza a la Biblia. Pero esta vez con una pregunta muy concreta. ¿Cómo era la iglesia de verdad? ¿La del principio? Y aquí es donde llega el segundo gran descubrimiento. Buceando en las Escrituras, se da cuenta de algo fundamental. La Iglesia del Nuevo Testamento no es una organización, es un organismo, está viva. No es una estructura jerárquica, es un cuerpo. Un cuerpo donde la única cabeza es Cristo y cada creyente es como una piedra viva, parte de un único edificio espiritual. Esta imagen lo cambió absolutamente todo para él. Claro, a partir de ahí, todo su esquema mental se vino abajo. De repente, conceptos como el clero profesional, o las fronteras entre las distintas denominaciones, o eso de ser leal a una marca de iglesia. Nada de eso tenía sentido con lo que estaba leyendo en la Biblia. Y sentir eso, para él, fue increíblemente liberador. Muy bien, ya tenemos las ideas, las convicciones, pero ahora viene lo más difícil, pasar a la acción. Porque Edward Cronin no era de los que se guardaban las cosas para sí, se atrevió a vivirlo. Y claro, eso significaba chocar de frente con prácticamente todo lo que se consideraba normal en su tiempo. Y es que el inicio de todo esto es de una humildad que impresiona. Aquí no hay grandes catedrales, ni ceremonias, ni nada por el estilo. Es 1825, en Dublín. Y en la trastienda de su casa, ni más ni menos, Edward Cronin y unos pocos amigos deciden empezar a poner en práctica lo que habían descubierto. ¿Y qué hacían? Pues algo que en su sencillez era totalmente radical. Querían volver a lo más básico, al modelo de los primeros discípulos. ¿Qué era? Primero, reunirse, sin más, en el nombre de Cristo. Segundo, partir el pan para recordarle. Y tercero, orar juntos. Ya está, eso era todo. Simple, pero potentísimo. Pero, a ver, hay que tener valor para hacer algo así. Algo que iba tan en contra de la corriente. ¿De dónde sacaba la confianza? Pues de esta promesa de Jesús. Para Cronin y la gente que se le unió, como el famoso J.N. Darby, este versículo de Mateo era su única licencia, su única autorización para reunirse al margen de todas las estructuras oficiales. Claro que, como podemos imaginar, tomar un camino así de diferente nunca es un paseo. Y la fe de Cronin, desde luego, no se vivió en una burbuja. Fue una fe probada, y probada con fuego, a través de dificultades y sacrificios personales enormes. Las iglesias establecidas, claro, lo rechazaron. Tuvo que enfrentarse a acusaciones totalmente injustas. Y quizás lo que más duele en estos casos, la incomprensión de otros creyentes, de gente que le decía, pero bueno, ¿por qué no te unes a nosotros? Y ya está. Tuvo que ser sin duda un camino muy, muy solitario a veces.
Y su compromiso no se quedó en las reuniones de Dublín, ¿qué va? Su convicción lo llevó literalmente al otro lado del mundo, a Bagdad, que en aquella época era, bueno, uno de los lugares más complicados que uno se pueda imaginar. Y allí, con otro pionero llamado Anthony Norris Gross, puso su fe en acción. Sirvió como médico misionero y se enfrentó a enfermedades, a persecución, a todo. Es que, además, no fue algo de un día. Su compromiso fue para toda la vida. Pensemos, desde esas primeras reuniones, siendo un chaval en 1825, hasta su muerte con 81 años en 1882, fue una auténtica maratón de fidelidad. Una vida entera dedicada a esas convicciones, puesta a prueba en diferentes continentes y a lo largo de décadas. Entonces, si tuviéramos que resumir cuál es el gran legado de Edward Cronin, cuál es esa idea clave que lo movió durante toda su vida. Pues mirad, incluso al final de sus días, ya muy mayor, su mensaje seguía siendo el mismo, sencillo pero directo al corazón de todo. Y era este: la Iglesia no tiene una cabeza aquí en la tierra, ni un papa, ni un comité, ni un sistema. La única cabeza, la única autoridad, es Cristo. Y solo Cristo. Estas palabras del apóstol Pablo, la verdad, parece que estuvieran escritas para él, porque Cronin llegó al final de su vida no con dudas o con remordimientos, sino con esa tranquilidad, con esa confianza serena de quien sabe que ha luchado la buena batalla y ha sido fiel a su llamada hasta el último día. Al final, su historia es justo eso, es una invitación a levantar un poco la vista de nuestras estructuras, de nuestras tradiciones, de nuestras denominaciones, de todo lo que hemos construido las personas, y a volver a poner el foco en el centro de todo, que es el Señor mismo. Y me gustaría terminar con una pregunta que nos deja su historia, para que nos la llevemos. Si hoy, ahora, tomáramos en serio ese mensaje de Cronin sobre la unidad en Cristo, una unidad que está por encima de todas nuestras divisiones humanas, ¿qué muros, qué barreras que hemos levantado entre creyentes podrían empezar a venirse abajo? Es una pregunta, yo creo, tan potente hoy como lo fue hace 2 siglos.